10 de la mañana con 11 minutos, vemos calle Bories. Para los que nos están solamente escuchando y no viendo, ahí vemos el estudio completo. Bastante desocupada calle Bories, Christopher, ¿no? Sí, poco tráfico. En estos momentos en la capital regional Punta Arenas, 9 grados, cielos mayormente nublados, se esperan 11, 9 grados en Natales, se esperan de máxima 14, en Parque Nacional Torres del Paine 9 grados, se esperan 15, también precipitaciones durante todo el día. Porvenir 9 grados, se esperan 13, con cielos nublados y precipitaciones intermitentes durante todo el día. Y en Cabo de Hornos, Puerto William, 7 grados a esta hora, 14 de máxima se esperan, con los cielos capotados nublados durante toda esta jornada de día miércoles 13 de marzo. Ya lo habíamos anunciado, ha sido un tema que hemos tocado hace varias semanas desde que comenzó el conflicto con la constructora Alcarrás. Los ex trabajadores que no les fueron cancelados sus sueldos, menos sus finiquitos. Han habido un par de intentos de llegar a acuerdos que no han llegado a buen puerto. Han salido algunas declaraciones de la agrupación de uniformados, de militares, del ejército, que son los que han puesto los recursos, las lucas, por decirlo de alguna manera, la plata, para poder hacer estas poblaciones. Ya se hizo una, que es Pudeto 1, estamos hablando de Pudeto 2. El comunicado de esta agrupación de militares del ejército dice que han sido asesorados por la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, y que ellos están actuando de buena manera. Pero en las últimas horas ocurrió algo bastante extraño. Vamos a estar viendo videos de lo ocurrido en el día de ayer en dicho sector, donde al parecer llega un camión, no sé si son funcionarios o no, gente de la constructora Alcarrás, a llevarse instrumentos de trabajo, que yo no sé si siguen siendo de ellos o no. Entiendo que a través de una abogada en Santiago se le informa al ejército esta situación y llegan carabineros y militares también al lugar. Algo bastante complejo que se ha ido estirando en el transcurso del tiempo, que no han podido llegarse a acuerdo. Están con nosotros dos ex trabajadores. Cristian Trincao. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bienvenido, gracias por estar acá. Humberto Ulloa, con cual ya hemos conversado anteriormente. Buenos ¿Cómo días. estás, Humberto? Ex trabajador Bien. también. Y Patricio Villegas, abogado de un grupo también de trabajadores. ¿Cómo estás, Patricio? Un Buenos gusto días, de gracias por la invitación. bienvenido. A ver, es más o menos, ¿es correcto lo que la introducción que hice? ¿Esa es la situación más o menos? Sí, Así es. exactamente. Eso es. Eso es lo que aconteció ayer y bueno, lo que hemos llevado a cabo desde diciembre, que empezaron los problemas por los sueldos. Ya, hubo algún intento de acuerdo la semana pasada, ¿no? Claro, se Hubo supone un que nosotros, ofrecimiento que tenemos esta cantidad de plata y no hay más, pero esto es lo que podemos ofrecer a un grupo de Lo que pasa es trabajadores. que nosotros llegamos al momento que nos finiquitaron y nosotros teníamos pago el día 25. Ya. Y esperamos el día del pago y no hubo pago. Entonces tuvimos una reunión con la Seremi del trabajo y Con Victoria Cortés. Sí, nos dice que sigamos esto paso a paso como debe ser, lo que lo estamos haciendo. Pero lo que no nos gustó es que salga el ejército diciendo que ella lo asesora. Entonces, no sé, para nosotros no es confiable que nos den el espaldarazo y al día siguiente salga diciendo un comunicado que ella también está apoyando al ejército. Ella les dice en algún momento a los trabajadores que la única opción que ella ve es que los trabajadores demanden. Claro, tienen que seguir la demanda judicial. Los caminos son esos, dijo. La demanda judicial, pero no siquiera nos dieron abogado, nada. O sea, ellos se lavaron las manos, literalmente. O sea, no los han acompañado en este proceso, solamente fue esa reunión con la Seremi y la Seremi le dice, acá lo que hay que hacer y yo apoyo que hagan es la demanda. Sigamos con el trámite judicial, por decirlo Claro. de alguna manera. Y además ella nos dice, esto es para largo, muchachos, así que... O sea, ellos, como te vuelvo a registrar, ellos se lavaron las manos, ¿no? O sea, para la foto, ¿no? Con los trabajadores y nada más, y después ya, chao, arréglensela Mira, solo, ¿no? la última llamada que yo tuve de ella me dice que sí, pues que nos acerquemos a la defensoría de ellos para que tengamos un abogado, pero me dice que según los sueldos tenemos que tener en sueldo bruto para que el abogado nos pueda atender una cantidad y nosotros estamos todos sobrepasados sobre esa cantidad, entonces el abogado no nos puede atender. ¿Cómo? ¿Hay una Hay una restricción, condicionante claro, económica para que la Claro, lo que pasa Secretaría es de que Trabajo les pueda ayudar? si es que tu sueldo sobrepasa una cantidad de dinero, que claro, debe ser el mínimo, ¿Ya? bruto, con imposiciones Sí, y todo, sí, sí. está fuera de los rangos de que ellos puedan ayudarte.
Yo nunca lo había escuchado, le voy a preguntar al abogado. Lo que pasa es que hay criterios tanto en la corporación como en la Defensoría Laboral para la defensa de la asesoría gratuita. Ya. No es que exista un tope, pero por práctica y por orden de ingresos se hacen en cada unidad de las corporaciones un previo informe social. Y si se considera que la persona no califica para asesoría gratuita, lamentablemente, para en este caso los trabajadores, no pueden contar con esta opción. Y tienen que meterse la mano al bolsillo y pagar. O llegar a un acuerdo con algún estudio jurídico o con algún abogado particular. Y también se da que muchas veces terminan en estado de sentencia los juicios, pero el proceso de cobro se demora porque obviamente la Defensoría tiene una gran cantidad de causas, entonces no pueden darle la preocupación o la celeridad que necesitan los trabajadores. Entonces, por eso la Defensoría Laboral no era la vía más adecuada en este caso. Patricio, tú representas un grupo de trabajadores, 41 ex trabajadores que intentaron la vía extrajudicial, asistido a varias comparendos ante la inspección del trabajo, porque todos inician un reclamo ante la inspección. Asistió solo en la primera ocasión un representante de la empresa que después decidió, también asesorado por la empresa, dejar de presentarse porque no tenía nada que hacer, nada que ofrecer. Tenían un ofrecimiento, las cartas de despido de una cantidad X y están ofreciendo un tercio a 30 días. Y después de eso, porque le iban a sacar una serie de multas, cuando un empleador es requerido ante la inspección del trabajo, tiene que dar absolutamente toda la documentación que se le solicita. Ajá. Si no lleva esa documentación, son multas enormes. Entonces, mejor no presentar si no tenía nada que ofrecer. Entonces, y como esta persona era un trabajador más de la empresa, no era un representante, no era un miembro del directorio, ni mucho menos, está en la misma suerte que el resto de los trabajadores que le prestan servicio al CARVAR. Entonces, terminaron decidiendo no presentarse los comparendos. Y han llegado también muchos trabajadores a mi oficina que llegaron a acuerdos iniciales con Alcarrás, donde bajaron sus pretensiones. Por ejemplo, tenían derecho a 1 millón de pesos, le dijeron, te vamos a pagar $500,000 en 20 días más. Llega el comparendo donde supuestamente tenían que pagar y no se presenta la empresa, con lo cual ya bajaron el monto que van a tener que pagar. Por eso este grupo de trabajadores tomó la decisión de que todos fueran asesorados por el mismo abogado para también tener un mismo frente de acción. Y sobre todo porque está esta discusión que se han visto enfrentados ellos, que esta agrupación de funcionarios del ejército pareciera ser la representante de la empresa mandante, pero en la práctica no lo es. La empresa mandante sigue siendo el ejército. La agrupación simplemente llegan a unos acuerdos con el ejército a través de acuerdos internos en su calidad de funcionario público, donde se les reserva una cierta parte de su sueldo para la construcción de viviendas. Okay. Pero la empresa mandante, la empresa principal en este momento sigue siendo el ejército de Chile. Entonces las demandas que nosotros vamos a presentar van a ser dirigidas hacia el ejército de Chile, hacia el Comando de Bienestar. Hacia el mandante, hacia quien contrata a la constructora. Sí, porque este es un tema que se da mucho, que las empresas hacen grandes obras, contratan a pequeños contratistas que no siempre tienen las espaldas para cubrir esas obras y dejan votados a los trabajadores. De hecho, en esta empresa nosotros apenas asumimos los casos, hicimos un pequeño arqueo de información y nos dimos cuenta que Alcarrás ya tenía una serie de demandas en distintas ciudades. Sí, pues exacto. Nunca había sido elegida para realizar esta obra. Si fue elegida para realizar esta obra, si muchos trabajadores se trasladaron a la ciudad para trabajar, tienen que ahora responder por los sueldos de los trabajadores. También nos dimos cuenta que hay muchos vacíos previsionales que da lugar a la ley Busto, hay finiquitos no pagados, hay una serie de obligaciones laborales que como Alcarrás no va a cumplir porque tiene una situación que están ya superadas económicamente. ¿Presentaron su quiebra ellos? Aún no presentan la quiebra formalmente, pero va para allá. Todas estas empresas, han habido muchos ejemplos en la región, preparan en forma anticipada la quiebra. Se preparan y saben quiénes son sus acreedores principales, qué bienes tienen garantizados, y los trabajadores lamentablemente, si bien en teoría son los primeros que deberían pagarse por otro tipo de normas, finalmente no lo son. Y por eso es necesario siempre contar con una empresa mandante, y por eso la ley del trabajo establece esta responsabilidad respecto a los trabajadores de las empresas principales. La agrupación de funcionarios del ejército, de los militares, han sacado un comunicado, pero el ejército no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Y eso fue un tema porque nosotros originalmente en el primer comparendo que fue un representante de esta agrupación de funcionarios del ejército. Y de hecho tuvimos una reunión donde nosotros le entregamos cierta información, le dijimos, nosotros revisando un poco la página del Poder Judicial, pudimos ver todas estas demandas y ustedes pueden, con las personas que eligieron a esta empresa, hacerse cargo y ver las responsabilidades de ellos. Ellos inicialmente hablaban de que tenían una cierta responsabilidad y querían hacerse como ellos responsables en la audiencia de inspección del trabajo, como que eran la empresa mandante. Finalmente no lo son, y también ellos mismos están evaluando
hacer ciertas acciones por los incumplimientos, porque ¿Hacia Alcarrás o hacia...? no solo hacia el capaz, sino hacia el que cubría las obras, porque esta obra avanzó mucho en los pagos, se pagaron mucho de la inversión que ellos hicieron fue ya pagada, pero siempre en toda obra hay un requisito. Cuando uno va haciendo estados de avance, lo que tiene que pedirle encargado de estos pagos es acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales, Sí. que en el caso de los trabajadores del capaz no estaba. O sea, había deuda previsional, había deudas de remuneraciones, entonces no se podrían haber hecho los estados de pago. Siempre es un requisito básico, porque la ley establece esta responsabilidad de la empresa principal, que antes de hacer cualquier pago, el contratista o subcontratista tiene que acreditar el pago de las obligaciones laborales. Patricio, ¿quiénes son los dueños de Alcarrás? Es que es una empresa, una sociedad limitada que tiene un representante que es Jaime Alcarrás. Es tan Ok. simple como es. Ok. Tiene un patrimonio que se supone que debería ser bastante extenso por las licitaciones que está adjudicado. Pero de la misma ¿Y hay forma, un vínculo permanente con el Ejército de Chile? de eso no me puedo hacer cargo, pero sí ha hecho otras obras en otros lugares. No Pero sé si- relacionado con el Ejército... ha hecho obras para el ejército. Ok. No podemos hablar de un vínculo permanente. No, porque eso- pregunto. No, tengo que... Es mi obligación preguntar. a ver Obvio, si ha hecho existe- otras obras. Eso es un hecho. Ya. Ha hecho otras obras para el Ejército de Chile, lo cual también a esta agrupación de funcionarios del Ejército le puede haber dado una cierta seguridad. O sea, eso pasa cuando estas empresas Exactamente. que empiezan a crecer, hacen mucha obra y todo el mundo jura que tienen grandes espaldas económicas, que son responsables. Entonces se empezó a dar que al mismo tiempo empezó a hacer muchas obras para el Ejército de Chile y para otras instituciones. Ha hecho obras en otras ciudades de Chile, siempre con el mismo resultado. Si uno se mete en la página del Poder Judicial, Poder Demandas en distintas ciudades de Chile. Entonces se dio esta situación que la agrupación de funcionarios del Ejército confió en la decisión de adjudicarle esta licitación a esta empresa. Pero si hubieran hecho un pequeño análisis, las boletas de garantía que también se solicitaron son mínimas para los montos que estaban considerados. Entonces en este momento la obra está botada, está tirada en la práctica. Por lo que yo sé, se le pagó mucho de lo que está presupuestado para la construcción. Ya los fondos están casi agotados y dejaron a muchos trabajadores abandonados a su suerte. Tanto así que yo a todas las audiencias ante la inspección del trabajo que me estoy presentando, ya no va nadie. O sea, voy solo, se hace un acta ante la inspección del trabajo, que es un requisito que Tú hay y que el cumplir. juez, no hay Yo nadie más. y el inspector, el fiscalizador Ah, ya. del trabajo. Todavía no- esta es la etapa previa para la demanda. Ok. ¿Podemos volver a las imágenes de lo sucedido en el día de ayer, Christopher, por favor? Cristian, ¿qué sucedió ayer? Cuéntanos un poquitito estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Y para la gente que no está viendo y está solamente escuchando, les contamos que ayer sucedió algo que nos va a contar Cristian en el terreno donde se estaba construyendo y que ya está abandonado, pues, de todos, ¿no? Claro, mira, las imágenes la estamos viendo ahí, que ese caballero que está en el camión es familiar directo de Jaime Alcarrás. Ok. Y él, cuando los trabajadores que están en la faena al lado, lo pillaron y le dijeron que no podía sacar, y él dijo que estaba trabajando en la casa y que llevaba unas pocas cosas, pero tú ves las imágenes que lleva el camión. Llevó un camión. Completo, herramientas, no sé cuántas personas tenía trabajando en la casa, porque hay como por lo menos 100 herramientas. Sacos de yeso, cemento, eso es lo que sabemos que ha sacado, ¿no? Ahí se ve Claro. lo... ¿Tiene audio estos videos? ¿Tienen audio? Sí, No sé si sí. a ver si podemos escuchar algo Sí, del audio. y lo otro es Está robando este conche su que, madre. según la información que tengo por el presidente de la agrupación, se ha perdido todo. Y la Los constructora- materiales que estaban Claro. ahí, que quedaron ahí. los que quedaron ahí, o sea, puertas, ventanas. Además está la otra información que faltan 10 casas que entraron a Punta Arenas y no llegaron a la hora. ¿Cómo? Los Esa es la información, los paneles. Vienen, Como las vienen casas vienen como... armadas. Prefabricado. Sí. Prefabricados y no están en la faena. Ay, no llegaron a Pude Todo. No llegaron a poder Se todo, pero perdieron empezaron entre- sí a Punta Arenas. Ya, se Entonces, perdieron en el camino. ¿Dónde? No sabemos. Mira, ¿Dónde quedaron? esta persona trabajaba en la obra. La persona La que, persona que que sale en el ayer video. estaba. Ya, Esta ok. persona se llama Jorge Alcarrás. Es tío del dueño, o sea, del representante de la empresa. Es pariente. Sí. Sí, es hermano del papá. Así que, pariente directo. Trabajaba dentro de la obra. El camión es de la constructora, porque trabajaba también dentro de la obra. Entonces, claro, hubo una visita ayer del presidente de la agrupación a la obra, en la mañana. Esperaron que ellos salgan de la obra, porque nosotros tenemos información porque los ex trabajadores están trabajando en la empresa al lado, de Ecosur y Salfa están trabajando. Sí. Entonces tienen vista directa hacia las casas de abajo. Ya. Y ellos nos mandan los videos y se le dio aviso a las personas para que asistan ahí. Llegó Carabinero, llegó alguien Llegó del ejército. Carabinero, llegó Ejército. el presidente de la agrupación. Llegó el ejército. Y le completo, hicieron o sea, bajar harto. todo. Ah, y dejó las cosas ahí. Claro, Ya. O sea, Como que- lo obligaron a dejar las lo cosas ahí. obligaron a dejar las cosas ahí.
Pero Ya. según él, su excusa fue de que estaba haciendo un trabajo en su casa. ¿Esto tiene alguna implicancia jurídica, judicial? No, para todavía no para tiene el proceso? implicancia jurídica porque lo que se va a hacer es empezar a detener ciertos estados de avance, como esta empresa sigue funcionando y va a haber un patrimonio que se va a determinar. Lo que se va a hacer siempre en las demandas laborales son medidas precautorias Ok. para asegurar patrimonio. Aunque honestamente en este caso, el señor Trincao fue la primera persona que se acercó a la oficina a buscar asesoría. Ujú. Nosotros tenemos esperanza para los trabajadores porque está esta empresa principal, que es el Ejército de Chile. Si Alcaraz obviamente no va a cumplir sus obligaciones laborales y de hecho está haciendo acto de tratar de sacar todo su patrimonio, quien va a tener que responder es el Ejército de Chile y ellos van a, los montos que se determinen, ya sea por finiquitos que se hayan establecido, por despidos injustificados, porque también hay trabajadores que tenían contratos con vigencia para mucho tiempo, cuando en las obras se establece, por ejemplo, hasta que se pavimente tal construcción, hasta que se termine la techumbre de todas las casas, eso tiene muchos plazos. Y ese es un contrato que, a diferencia de los contratos que tienen tiempo determinado, tienen que ser pagados hasta el fin de la obra cuando se determina el despido injustificado. Entonces, si por ejemplo tenían que ser pagados hasta diciembre del 2019, el empleador se tiene que hacer cargo, cuando se establece el despido injustificado, de la remuneración hasta ese monto. Ya. Cuando hay nulidad del despido, que se da muchos de los casos en que tienen vacíos previsionales, van a tener que pagar los sueldos hasta que se convalide el despido. Entonces nosotros desde el comienzo dijimos, por la experiencia que también tenemos, Alcaraz no va a ser el que va a pagar esta obligación, porque ya debe estar preparado hace mucho el tema de la declaración de quiebra, Sí. de la evasión de las obligaciones laborales, y vamos a tener que dirigirnos hacia la empresa ejército. principal. Que inicialmente, cuando surgió en la primera comparendo, aparece este representante, esta agrupación de funcionarios, nosotros les pedimos, porque según ellos habían firmado ciertos contratos, pero también porque yo en un tiempo trabajé para la institución, sé que son ciertos acuerdos internos que no les generan ninguna responsabilidad o ninguna obligación a los trabajadores. Los trabajadores no van a ser perjudicados por los acuerdos internos entre la institución y esta Ok. agrupación de trabajadores. Ok. Si eligieron mal la empresa, es un problema de De ellos, sí, absolutamente. pero responsabilidad en este momento no la hay. Si se hubieran establecido algunos tipos de prohibiciones, alguna medida precautoria por fiscalía o alguna medida precautoria por los juzgados laborales, y si hubieran incumplido, eso sí tiene responsabilidades penales, porque básicamente se está violando una resolución judicial, eso es desacato. Pero como todavía no había una prohibición judicial de sacar los bienes, lo único que demuestra es el interés de Alcaraz de sacar hasta el último clavo de su patrimonio para no tener con qué pagar, o sea, para que no se pueda embargar esos materiales y ponerlos a la venta. Eso es lo que se hace, o sea, una empresa que ya demuestra que llegar a acuerdo, que pagar las obligaciones a través de una demanda incluso, no va a ser la vía y por eso va a tener que ser la empresa principal quien responda. ¿Cuántos trabajadores hay involucrados o se vieron involucrados en todo Yo este represento tema? 41, no sé cuántos son los Somos totales. 81 más los subcontratos. Ese es otro Claro. tema. pero Es otro tema que subcontratos. también estoy Los representando externos. a algunos subcontratistas. Y además hay gente que de fuera de la región, pues hay gente de Temuco, Sí. de Valdivia. ¿Que los de trajeron a trabajar? Que los trajeron ¿Y a los trabajar. dejaron tirados acá? Sí, pudieron lo dejaron tirado, pero después la empresa les pagó los pasajes ok. y se devolvieron, pero se fueron sin sueldo. Sí, po, sí, sin, no, sin nada. Esos compañeros están allá en su respectiva empresa de trabajo, con Ya. su respectivo abogado, y están haciendo el mismo trámite que nosotros. O ¿Y, sea, los, y estamos han con- tenido mejor recepción que acá? fueron a la oficina de Valdivia, porque los de Osorno les queda cerca, entonces fueron y no encontraron a nadie, encontraron a una persona, parece, en la oficina. El otro problema que tenemos, Mauro, también es de un compañero que es colombiano, Ya. que resulta que la empresa le tenía contrato y él tenía que hacer su Su definitiva. proceso para la residencia. Entonces él fue A Santiago. a Santiago, pero no le dieron la ¿cuánto se llama? La residencia, el permiso. La residencia porque estaba el La contrato, imposición pero las impaga. imposiciones estaban impagas. Mm. Entonces esa persona está ilegal en Chile ahora. Lo Entonces, pueden sacar en cualquier momento. Claro, por problemas de no y pago de puede las encontrar imposiciones. trabajo y no puede hacer cosas que... Me escribe un auditor, la ley dice que en estos casos quien responde es el mandante. Me extraña la poca seriedad de la inspección o la seremía del trabajo. Suena mal lo que yo comentaba en la introducción. ¿Llama la atención eso de la seremía del trabajo? ¿Se esperaban esa respuesta? O que, por ejemplo, la agrupación diga, nosotros estamos siendo asesorados por la seremía del trabajo y nosotros vamos a hacer eso. ¿Cómo le...? Pero que eso pueden ser, O está bien, eso pueden es- ser aseveraciones, porque Ya. yo puedo decir que a mí también me apoya una institución Y no es así. no necesariamente así. Ya, ok, por eso lo pregunto. Sí, por eso lo yo no pregunto. creo que la Seremía del Trabajo se haya matriculado, abanderado por alguna de las dos posiciones, porque no es su rol. El rol de la Seremía del Trabajo es asesorar y ver el cumplimiento a través de sus divisiones de las normas laborales. Incluso me imagino yo tratar de buscar una solución. Tratar de ¿no? buscar acuerdos, pero ¿quién determina, quién tiene la razón? Finalmente un juez laboral.
la seremía del trabajo, yo creo que básicamente asesora en una posición imparcial, esperemos, a ambas partes involucradas, Esperemos. a los trabajadores, esperemos, Sí. a ambas partes, a los trabajadores, a la agrupación y al ejército. No creo que lo asesore porque el ejército tiene sus propios organismos, asesores, existe todo un organigrama bastante bien organizado para asesorar, y también por eso nos llama la atención cómo se llegó a esta etapa de construcción de una obra o de entrega de dinero si hay muchas cosas que eran evidentemente incumplimientos contractuales o incumplimientos a la mecánica normal de cómo se van construyendo las obras. Nos tenemos que ir. ¿Qué es lo que se viene? ¿Las fechas más cercanas? Demandas. Demandas. Una serie de, ya agotamos las instancias de acuerdo, primero porque la primera única oferta que hubo del representante de Alcarrás era mínima, y nosotros también sabemos ese mecanismo, dar una oferta menor, pero diciendo que hacer a corto plazo no se cumple y el trabajador pierde parte de sus derechos. Y también porque tuvimos intentos de acuerdo con esta agrupación de funcionarios del ejército, pero también ellos, por lo que sabemos y porque nos han dicho directamente, se están desvinculando la obligación y dicen esto es una responsabilidad del capaz. Y eso ya en la ley está claro que no es así. Entonces, la única vía que queda son las demandas. Ok. Cristian Trincao, Humberto Ulloa, ex trabajadores, y Patricio Villegas, abogado de un grupo de trabajadores, de ex trabajadores de la empresa, de la constructora Alcarrás. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros hemos hecho el seguimiento y lo vamos a seguir haciendo. Acá está el espacio también para que lo sigamos conversando y contándole a la comunidad, a la gente, a la región, lo que está pasando con esta empresa, con esta constructora, con el mandante, con los ex trabajadores y cómo se va desarrollando todo este proceso judicial. Muchas gracias por habernos Muchas gracias por la acompañado. invitación. Muchas gracias, Mauro. Y una cosa Sí, cortita, por favor. igual quiero agradecer a algunas personas que nos están ayudando desde el principio, que es la concejala Daniela Panicucci y el diputado Gabriel Boric. Perfecto. Así que están Qué ellos bueno con la que causa. estén ahí. Hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo. Pausa, ya volvemos.